¿Cómo cambia el cerebro de la mujer en el embarazo? Es algo que la ciencia está entregando nuevas luces. Todo esto para favorecer la relación y el vínculo con los hijos. Es el tema de hoy de Gabriel León, nuestro columnista de ciencias de los miércoles en Tele 13 Noche. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Buenas noches. Yo muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Para saber más datos de esta investigación o del grupo de investigaciones sobre algo que uno puede pensar, prever, inferir, pero que ahora la ciencia entrega datos más exactos. Tal cual. De hecho, había mucha evidencia del mundo animal de aquello. Efectivamente, durante el embarazo y en el periodo posterior existen cambios en el comportamiento de las madres que se podían asociar con cambios en el cerebro. Y hay ciertas conductas que se dan en animales no humanos, pero que también se repiten en seres humanos. Y hay una que es muy típica, no sé si has escuchado hablar del nesting, como preparar el nido. El nido, exacto. Y es muy común en las mujeres que están embarazadas durante el último trimestre, que se ponen a remodelar la casa, a pintar, a mover muebles, mueven refrigeradores, y eso tiene que ver justamente con esta conducta que permite preparar el nido a donde va a llegar la cría. Esto es muy interesante porque además algunos cambios en el comportamiento, por ejemplo, se vinculan con el apego, con esa necesidad de preocuparse no solo por ella misma, la madre, sino que también por otro ser humano, que es en este caso el hijo. A pesar de que existía mucha evidencia anecdótica de estos cambios en el comportamiento, hasta ahora no se había estudiado cómo esos cambios en el comportamiento se correlacionaban con cambios en el cerebro, en la estructura del cerebro la estructura. y en la forma en que funciona el cerebro. Entonces es un estudio muy en profundidad que se hizo en la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos, y para este estudio, que es un estudio bastante complejo, se tomaron a 40 mujeres antes de quedar embarazadas y en ese estado se les hizo un análisis de imágenes del cerebro para ver cómo funcionaba su cerebro en estado basal antes del embarazo. Y luego a esas 40 mujeres se les hizo un seguimiento para estudiar nuevamente el cerebro, pero esta vez durante el embarazo y luego del parto. Por eso es que es un estudio tan interesante, es un estudio muy largo y que permitió tener, por lo tanto, datos de línea de base, el cerebro antes de que quedaran embarazadas, y luego lo que ocurre con el cerebro durante el embarazo y luego del parto. Y lo que se encontró es que efectivamente hay cambios estructurales en el cerebro. Hay modificaciones en la relación entre materia gris y materia blanca. Hay cambios en la forma en que funciona el cerebro, cómo se comunican ciertas zonas. Y se cree que muy probablemente estos cambios están vinculados con lo que ocurre durante el embarazo, con una hormona en particular, que es el estradiol, y eso produce cambios muy profundos en el cerebro que son comparables a lo que ocurre durante la adolescencia, que es otro periodo donde también se ha demostrado que existe una gran plasticidad en el cerebro. Este estudio forma parte de una serie de estudios en que se está analizando el cerebro de las mujeres durante este proceso, y en particular el estudio que salió ayer, día martes, ¿cierto? Es único en su clase, como te decía, por el número de personas involucradas y por el tiempo que se estudia. Así que ahora tenemos muy buenos datos que permiten correlacionar los cambios en el comportamiento de las mujeres con cambios en el cerebro, y eso es sumamente interesante. Porque el comportamiento existe, exactamente, pero estructuralmente, ¿cómo se relaciona eso? Exactamente. De hecho, había dos hipótesis, y una muy factible era que los cambios en el comportamiento no tuvieran que ver con el cerebro, sino que sencillamente, por ejemplo, con el estrés psicológico asociado con el embarazo, con el cambio en los ciclos de sueño. Durante el embarazo se alteran los ciclos de sueño y eso podría tener un impacto en el comportamiento de las mujeres. De hecho, las investigadoras responsables de este estudio lo comentan. Existían varias posibilidades. Sin embargo, ninguna de ellas daba cuenta de todos los cambios observados. En este caso, sin embargo, existe una muy buena correlación entre los cambios en la estructura y funcionamiento del cerebro con los cambios en el comportamiento, y por lo tanto se propone que en realidad estos cambios en el comportamiento no tienen que ver con el estrés, no tienen que ver con los cambios, por ejemplo, en los patrones de sueño, sino que hay cambios en el cerebro que muy probablemente ocurren generados por cómo cambian los perfiles de hormonas durante el embarazo. Un estudio muy interesante. Muy interesante. ¿Mide hasta el momento del parto o mide después durante la lactancia? Posparto también. De hecho, miden ellos, tratan de entender cómo estos cambios en el cerebro se pueden vincular, por ejemplo, con el apego. Y algo muy interesante y que van a estudiar en el futuro. Tal vez entender los cambios que ocurren en el comportamiento y en la estructura del cerebro pueden ayudar a entender, por ejemplo, a la depresión posparto, que afecta a aproximadamente 1 de cada 5 mujeres que están embarazadas. Excelente. Gabriel León, muy interesante el estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos.